Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Aguascalientes en la Hora Nacional. En esta ocasión, la verdad, me engalana un hombre a quien yo admiro mucho desde hace mucho tiempo en acompañarme en esta emisión de la Hora Nacional, a don Carlos Reyes Sagún. Don Carlos, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, el honrado soy yo. Gracias, don Carlos. Bueno, yo tengo el privilegio de conocerlo y saber quién es desde hace muchos años, pero para quienes no sepan, ¿quién es don Carlos Reyes? Bueno, soy licenciado en Ciencia Política, tengo una maestría por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fui profesor e investigador en el Departamento de Historia y fui también servidor público durante muchos años. Culminé mi carrera como director general del Instituto Cultural de Aguascalientes y soy cronista del municipio de Aguascalientes desde hace 10 años. Y bueno, soy cronista del Estado, mientras no se nombre un nuevo consejo. Y bueno, pues eso soy así. ¿Qué significa ser cronista de una ciudad o de un estado, don Carlos? ¿De qué depende que uno pueda ser cronista? Mira, la clave de la crónica, que es complicado porque generalmente se tiene la confusión con la historia. De hecho, la crónica es el padre de la historia. Los primeros historiadores eran cronistas. El cronista cuenta lo que ve. El cronista, la clave es el testimonio personal, ¿sí? Entonces, los historiadores se dedican a estudiar el pasado. Hay quien habla de historia presente. Y el cronista más bien se fija en qué está pasando en este momento. Cómo está la ciudad, cómo está la gente, sus fiestas, sus danzas, sus advocaciones, todo lo presente. Quizá una de las confusiones radica en el hecho de que posiblemente haya crónicas que por su importancia, por su pertinencia, se conviertan en historia. El ejemplo clásico de esto es la historia verdadera de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo, que muchos asumen que es un libro de historia. No es cierto, es una crónica. Este señor venía con Cortés. Hay quien dice que es Cortés mismo en tercera persona. Ajá. Y platica de lo que está viendo, de los mercados, de las chinampas, de la majestad de Tenochtitlan. Eso se convierte en historia. Y el cronista y el historiador, a final de cuentas, me va a permitir aquí una comparación a lo mejor muy burda, pero es como la gallina y el huevo. Porque a final de cuentas, el cronista de hoy tiene que conocer la historia que fue parte del cronista del pasado. Yo diría que es un poco tener un pie en el presente y otro pie en el pasado. Mira, te pongo un ejemplo. Ahí donde está Radio y Televisión de Aguascalientes, es una calle interesantísima, la calle 28 de agosto. Tú la recorres, sobre todo más o menos desde donde está Radio y Televisión hasta la Alameda, y te encuentras con una arquitectura industrial, ¿sí? Antigua arquitectura industrial, y te encuentras con edificios Art Deco de Madero hacia la Alameda. Entonces, bueno, el punto de partida es ese, puede ser ese. ¿Qué hacen estas bodegas aquí? Ahí dice, si te fijas bien, ahí frente a la puerta de Radio y Televisión, una de las bodegas dice Productora Nacional de Semillas. Apenas lo puedes leer, está totalmente despintado. Y entonces, bueno, ¿qué fue eso? Eso está aquí, en este momento. Pero ese momento puede ser el punto de partida para irte al pasado y explicarte cómo fue que llegó eso ahí. Todas esas bodegas están asociadas al ferrocarril. Eran empresas subsidiarias del ferrocarril o que embarcaban sus productos a través del ferrocarril. Eso ya pasó, se acabó, pero quedan esos testimonios. Y además están ahí, porque las bodegas, las naves, las historias todavía están ahí. Hay una incluso que está convertida en iglesia, por ahí por Jesús Consuelo, ¿no? Que es interesantísimo todo eso. Bueno, y interesante también, don Carlos, saber que nuestra ciudad está por llegar a su aniversario 450. Sí, así es. Y una cosa es nuestra ciudad y otra cosa es nuestro estado, de nuevo. Sí. Porque el estado de Aguascalientes no es tan antiguo como la ciudad de Aguascalientes. Claro. Sí, mira, en rigor no existe un acta de fundación. Yo no la conozco.
He leído que no, pues que sí está, que está desaparecida. ¿Quién sabe? Lo que estamos conmemorando es la emisión de un documento que daba posesión a un grupo de adelantados. Aquí, generalmente, cuando es erróneo hablar de conquista de México. México no existe en ese momento. Es importantísimo porque los españoles vencieron a la nación más importante de la región, a los aztecas. Y de ahí en más todo fue, pues no miel sobre hojuelas, pues, porque realmente hay una guerra que dura todo el siglo XVI, la guerra contra los chichimecas para someter, y poco a poco fueron poblando el territorio. Aquí se dice que llegaron alrededor de 1565. Entonces se establecieron aquí procedentes de Santa María de los Lagos, aquí Lagos de Moreno, y pues tomaron posesión de las tierras, comenzaron a trabajarlas y seguramente de pronto dijeron, bueno, y legalmente que no tenemos nada. Y entonces solicitan a la Audiencia de Nueva Galicia en Guadalajara que les haga un reconocimiento legal. Eso es lo que se conmemora, porque está la enunciación de los que llegaron: Juan de Montoro, Jerónimo de la Cueva, Alonso de Alarcón, todos los nombres que están ahí en la Plaza Fundadores son los primeros pobladores reconocidos. ¿Sí? En ese momento, ¿qué estados ya existían de los conocidos? Por ejemplo, ¿Zacatecas ya era estado? ¿O No. tampoco era estado? No, los estados son hasta la independencia. Entonces, realmente éramos un territorio. Éramos un territorio, exactamente. Ese es un buen punto, porque a veces decimos el estado de Aguascalientes. No. El estado de Aguascalientes es reciente, incluso en algún momento fuimos parte del estado de Zacatecas. Sí, de hecho, mira, lo que existían era, hacia fines del siglo XVIII, las intendencias. O sea, durante prácticamente todo el virreinato, Aguascalientes dependió de Guadalajara. Y no, pues estaba lejos Guadalajara, así como para hacerles caso, para no hacer lo que... Había un dicho muy popular en esa época: cúmplase, pero no se obedezca. Todavía existe, todavía está vigente. Sí, ¿verdad? El rey de España podía disponer algo, pero pues que venga a imponer. A ver, que venga. En fin, entonces pertenece a Guadalajara, y de pronto en una reorganización del imperio, justamente desde Madrid, el monarca es Carlos III, pues se ve, no, pues esto no está bien así, mejor que dependa de Zacatecas para poder controlarlos mejor. Así como ahorita La Chona y Teocaltiche podrían bien depender de Aguascalientes, que dependen más de Aguascalientes. Loreto, Villagarcía y tantos otros. No digamos. Claro. Tienen mayor dependencia de Aguascalientes que de Jalisco. Sí, fíjate que esta real intendencias fue tan precisa que en términos generales subsiste hasta nuestros días. Porque justamente cuando viene la independencia, que se forman los estados, muchos de ellos son lo mismo que habían dispuesto los españoles a fines del virreinato. Y también coinciden con las diócesis de las iglesias, ¿no? Que la religión católica también tiene mucho que ver luego en lo territorial. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que así planteado en esos términos, la diócesis es más precisa que el estado. Sí, porque la diócesis de Aguascalientes sí contempla territorios de Jalisco, que el mismo estado a veces dice. Y Zacatecas, sí. No, hombre, pues te vas tú por acá al oriente, a los Azulitos, a toda esa zona. Todo el mundo está trabajando acá. Son pueblos fantasmas. Totalmente de acuerdo. Bueno, les dije que no nos iba a alcanzar la hora nacional con don Carlos, pero vamos a más detalles precisamente del 450 aniversario de la ciudad de Aguascalientes. Hoy nos transportamos al pasado para recordar un momento clave en la historia de nuestra ciudad. Fue un 22 de octubre de 1575, cuando se fundó oficialmente la Villa de Aguascalientes, un pequeño asentamiento que con los años se convertiría en el corazón de la región. La historia cuenta que Aguascalientes surgió gracias a su estratégica ubicación en el Camino Real de tierra adentro, lo que facilitó el comercio y el tránsito de personas entre la Ciudad de México y el norte de la Nueva España. Desde sus primeros días, la villa destacó por sus aguas termales, de las que precisamente deriva su nombre, y que se convirtieron en fuente de vida y de identidad para sus habitantes. Con el paso de los siglos, Aguascalientes creció de un modesto pueblo a una ciudad próspera, conservando tradiciones que aún hoy nos conectan con nuestros orígenes.
la arquitectura colonial, las festividades locales y la calidez de su gente. Cada 22 de octubre no solo celebramos una fecha en el calendario, sino que honramos nuestra historia, nuestra cultura y nuestro sentido de comunidad. De aquel pequeño asentamiento lleno de casitas y de caminos de tierra, surgió la ciudad que hoy conocemos, moderna, vibrante y llena de cultura. Y aunque hoy estamos rodeados de edificios y avenidas, cada rincón guarda un pedacito de historia. Las plazas, las iglesias y esas tradiciones que siguen vivas en nuestros festivales y celebraciones. Así que, en este aniversario, levantemos la vista y celebremos la fundación de la villa que dio vida a nuestra querida ciudad, Aguascalientes. Un lugar donde la historia y la modernidad se encuentran cada día. Porque conocer nuestra historia no es solo mirar al pasado, es reconocer todo lo que somos hoy. Bueno, pues ya más para acá de la historia de Aguascalientes, también tenemos un legado relacionado con las calaveras, que luego lo vinculamos al Día de Muertos, pero sobre todo a la obra de José Guadalupe Posada, don Carlos. Así es. Y en Aguascalientes la verdad es que hacemos un esfuerzo por celebrar a esta calavera garbancera, entre otras obras, aunque creo que todavía quedamos a deber, podríamos hacer más con esto. Y viene el Festival de las Calaveras, que ya tiene más de 2 décadas en Aguascalientes. Sí, ¿cómo no? Sí, mira, el Festival de las Calaveras es de la época en que era gobernador Otto Granados. Hay una petición de los empresarios del ramo de servicios de hacer algo para explotar un poco el tema, y empieza a organizarse el festival. Y es un festival que va creciendo, hasta que llegamos al 007. Sí, y que se lo lleva toda la Ciudad de México y ahora resulta que es invención de ellos. No. Cuando ellos estaban haciendo eso, aquí ya tenía bastante carrera recorrida. Yo creo que uno de los deudas que tenemos con Posada es un gran museo, Guadalupe Posada, porque además por ejemplo, se organiza una bienal cada 2 años, ¿no? Y bueno, vienen artistas de la estampa europeos, ¿no? O sea, el personaje es conocido a nivel internacional, es importantísimo. Y además, este ícono de la garbancera, Carlos Monsiváis decía que es uno de los 4 o 5 íconos nacionales que no tienen propiedad, que son de todos, que te los encuentras en todas partes. Y la equiparaba con el escudo nacional, con la imagen de Juárez, la imagen de Zapata. Entonces, es importantísima. O sea, de ese tamaño estamos hablando, que es la imagen de la garbancera. Sí. Mira, yo creo que aquí, cuando, no se me olvida una vez en la feria de Tepezalá, una rueda de la fortuna con la Catrina. Cuando llega ese momento es porque ya está canonizada, digamos. ¿Por qué? Porque el señor ese no fue lica a decirle, oiga, ¿por qué no pinta la garbancera? Cuando ves a las niñas, te estoy hablando no de ahorita, sino de hace unos 15, 20 años, ves a las niñas caracterizadas como Catrinas, ya está caminando solo. Ya no tiene ese aura cultural o artística, ya forma parte de la forma de ser de las personas. Está apropiado por el pueblo, no es algo que necesita impulsar ninguna autoridad. No, exactamente. Eso ya lo hace formar parte de la cultura. Y desde luego, bueno, el Festival de las Calaveras ha ido creciendo a partir del éxito que tiene. Es algo único en México, único. Bueno, hay quien se asusta con la Catrina que está ahí en la entrada de Aguascalientes, ¿no? Pero... Sí, bueno, algunos pensarían que están adorando a la Santísima Muerte, cuando en realidad estamos hablando de una obra de arte. Sí, estamos hablando de una obra, pero además yo siento que hay que entender cuál es el sentido de todo esto. Cómo aceptamos que somos efímeros, que somos transitorios
y que cualquier día de estos se nos va a aparecer y... Bueno, y esa es la única que tenemos segura, ¿no? Exactamente, además, ¿no? Entonces, tenerle miedo es inútil. Es una pérdida de esfuerzo. Es una pérdida de esfuerzo, de tiempo. No logras nada con eso. Porque no hay manera de evitarla. No hay manera de evitarla. Ni de regresar después de ella. Sí. Don Carlos, ¿cómo se construye una tradición? Porque a veces pensamos que las tradiciones solo pueden ser de lo antiguo, porque al oír tradición pensamos, pues ya existe, ¿no? Sin embargo, hay tradiciones que en algún momento nacieron y en su momento, en su etapa, eran pues algo moderno, eran una novedad. Hoy estamos construyendo nuevas tradiciones, o como dice Mecano, ya estamos justos de genios y se nos acabaron, o ya tenemos una sociedad que se construye de otra forma. No lo sé, fíjate. No sé si estamos construyendo nuevas tradiciones, porque justamente uno de los elementos, una de las cualidades es la reiteración, ¿sí? Seguramente tú sabes que entre 1837 y 1840 no hubo feria. ¿Por qué? Pues porque había muchos relajos y que esto y que eran otro. Momentos en el que no se podía, como nos pasó con la pandemia, en esos eran otras situaciones, pero sí ha habido momentos en la historia de 200 años de feria que no ha habido. Exactamente. Entonces, al principio que uno decía, pues no hubo feria, pues no importa, ¿qué importa? Hasta que llega el momento en que dicen, oye, ni la feria. Entonces, en ese momento, cuando se convierte en una práctica cotidiana, está en vías de convertirse en tradición. En una tradición. Sí. Porque a veces uno pensaría que podemos construir nuevas tradiciones, pero seguramente eso lo juzgarán otras generaciones, no las nuestras. Si en este momento logramos construir una tradición. Sí. Además, hay cosas que son impulsadas por la autoridad que no siempre sobreviven. No, pues a veces son las modas o la ocurrencia de alguien y no logra penetrar en esa apropiación del pueblo, ¿no? Sí, que es cuando fíjate, realmente se puede volver una tradición. Justamente lo que me señalas del Festival de las Calaveras, el gran peligro que corrió fue que llegara el nuevo gobierno y dijera, no, eso no lo queremos porque es obra del anterior. Como sucede mucho. Como sucede muy frecuentemente. Por fortuna no fue así. Pues, lo estamos viendo con el tema de la vendimia. Eso no sabemos si es una tradición, pero están en marcha los elementos que en el mediano plazo lo conviertan en una tradición. Increíble. Bueno, pues Aguascalientes está cumpliendo 450 años y esa es más que una tradición, es una celebración centenaria, porque hay que decirlo, en nuestro continente hablar de una ciudad de 450 años no es fácil. No. Y queremos que nuestro Festival de Calavera también en algún momento se vuelva centenario. No lo veremos, imagínate, pero se lo vamos a dejar a otras generaciones que así lo mantengan. Claro que sí. Bien, vamos a conocer más de Calaveras. Ya viene la Catrina, entrando fuerte y decidida en esta tierra de calaveras bien lucidas y pulidas. Con esta frase que evoca tradición y poesía, Aguascalientes presenta el cartel oficial del 31 Festival Cultural de Calaveras, una de las celebraciones más esperadas de México, que este 2025 se realizará del 24 de octubre al 2 de noviembre. La edición 31 del festival, bajo el lema Aguascalientes, Tierra de Catrinas, se realizará principalmente en el centro histórico, abarcando desde la calle Carranza y el Jardín de San Marcos hasta la calle J. Pani y todo el andador de la feria. En estos espacios, el público podrá disfrutar de actividades tradicionales y nuevas propuestas que mezclan arte, gastronomía, música y cultura popular. Uno de los momentos más esperados será el desfile de calaveras, que este año cambia de sede para celebrarse en pleno centro histórico el 31 de octubre a las 20 horas. El Festival Cultural de Calaveras se ha consolidado como un referente nacional, al unir lo clásico con lo contemporáneo, lo solemne con lo festivo. Es una experiencia familiar y profundamente mexicana que honra a quienes nos precedieron y celebra la vida con música, danza, color y humor. Aguascalientes invita a México y al mundo a recorrer sus calles, admirar sus altares, bailar con sus catrinas y dejarse envolver por la magia única de este festival. Porque aquí la muerte no asusta, inspira, une, alegra y transforma. La fiesta está por comenzar. Aguascalientes es y será siempre tierra de catrinas. Mantente al tanto de la programación en las redes sociales de Viva Aguascalientes y la Secretaría de Turismo del Estado.
Bueno, pues se celebrará en Aguascalientes nuevamente nuestro Festival de Calaveras, que esperemos que se quede como una gran tradición y perdure por muchas generaciones, don Carlos. Así es. Bueno, hay un asunto en el que podríamos hablar de tradición, aunque de fuera de Aguascalientes lo ven como una tradición robada, dicen esa no era de ustedes, sin embargo se trabaja y se logra una denominación de origen, y es este asunto del mezcal, don Carlos, que si tiene origen en otras latitudes, que si puede darse denominación de origen en otras más, dentro del mismo territorio, y la denominación de origen es un sello que marca la posibilidad de que un producto tenga un valor mucho más alto en el mercado, por decirlo de una manera, entre otras cosas, ¿no? Sí. Mira, se hacen. La verdad es que, a final de cuentas, el mezcal, el tequila, es una bebida nacional. Correcto. Porque agave hay en todas partes, ¿sí? Entonces, que Oaxaca pelee este tema de la denominación de origen, que tequila pelee la denominación de origen, yo siento que son luchas que son más económicas que culturales. De acuerdo. Es decir, es más de intereses empresariales que realmente de la gente o del pueblo, ¿no? Por supuesto. Bueno, vas a Sonora y allá le llaman bacanora, vas a Chihuahua y la llaman sotol. Pero es el mismo producto. Con las variantes obligadas de la tierra, la lluvia, del clima, pero es la misma planta. Y el proceso de producción. El proceso es el mismo, ¿no? La raicilla en Jalisco. ¿Y sería tanto como decirles no usen nuestra calavera garbancera en sus desfiles? Sí. Que además es propiedad también de la nación, digamos, de ¿no? De la nación. O sea, no podría decirle a alguien, no puedes usar a la calavera garbancera en un desfile en Oaxaca porque es de origen de Aguascalientes. Y además ni es cierto. Tampoco. No. Posada tiene 3 momentos. El primero aquí hace 12 cartones muy incisivos, muy golpeadores de la autoridad, ¿no? De aquí se va a León, donde hace mucha estampa, hace mucho estampitas de santos, ilustra libros, ya es el gran artista. La técnica es perfecta, pero le falta el genio, que es donde desarrolla en México. En Ciudad de México. En Ciudad de y México. Ahí nace la calavera. Ahí nace la calavera, ahí retoma él. Él no es el inventor de las calaveras. Hay un grabador anterior, Manuel Manilla, y los aztecas tenían calaveras para dar y prestar, ¿verdad? Entonces, pues no, eso ya es nacional. Eso es nacional. Hace un par de meses estuve unos días en Durango y me encontré con una de hojalata, con un alacrán en la mano, ¿no? Una calavera de hojalata, una catrina. Entonces, bueno, cada quien la adapta a su manera. Lo que te quería comentar es que el mezcal, si prospera, puede convertirse en una tradición, ¿no? Porque, bueno, tú asocia el mezcal, el agave con la tierra árida, te vas a Tepesalá, te vas a Cientos, al llano, y es un escenario perfecto para esto. Y ahora, la manera como los de Tepesalá le están haciendo la lucha, el conejo al mezcal, este tipo de productos, claramente hay una actividad, pero está en pañales, en el caso de Aguascalientes. Pues ya veremos qué pasa con los años y las siguientes generaciones, pero la verdad es que hablar de tradiciones es un tema siempre muy interesante. Muy interesante. Y cómo poder, primero, mantener nuestras tradiciones, revivir algunas que se nos hayan ido perdiendo en el camino, porque este tema, por ejemplo, del que hablábamos hace rato, del vino y las vendimias, tuvo su momento hace alrededor de 40 años. Sí. Y se perdió por un tiempo cuando la uva dejó de ser negocio en Aguascalientes, porque también la uva se nos fue un tiempo. Claro, sí. Y ahora que ha regresado y que tenemos los viñedos, también es un buen pretexto para regresar a otras tradiciones que son increíbles, ¿no? Y que podemos y debemos mantener. No, y además ese es un formato muy distinto al del pasado. Este es más empresarial, en el sentido de más científico, más elaborado. Bueno, más a la realidad también del momento. Habría que ver la feria hace 100 años,
Sí. Que seguramente era muy distinta a la de su fundación, No, hombre, 100 años por antes. supuesto. Y hablábamos de que se decía feria, pero en realidad pues era un gran tianguis, un gran mercado, Sí. donde se intercambiaban productos. Sí. Básicamente era eso. Aquí, si quieres ver cómo era la feria a mediados de los 60, ve y observa el mural de Palacio de Gobierno. Esa es la feriecita que se organizaba alrededor del jardín. Ahora qué esperanzas, es enorme aquello, ¿no? Y seguramente pasarán otros 100 años y será otra cosa totalmente distinta a lo que hoy. Sí. Sí, yo creo que hay que saber leer la realidad para ver qué prende y qué no prende. En términos, qué le interesa a la gente, por dónde va la gente. Y desde luego, bueno, impulsar aquello que tú consideras que es valioso. Sí, eso también es importante. Y que se apropie la gente de él, si no, pues durará Claro. lo que No, duren pues las administraciones que pues son sí. muy eficaces. Efímeras, sí. Pues vamos a conocer sobre el Día Nacional del Mezcal. ¿Qué hay en una botella de mezcal además de mezcal? En cada botella hay algo más que destilado. Hay historia, tierra y mujeres que desafían tradiciones. En Aguascalientes, en el municipio de El Llano, Lucy Hernández, maestra mezcalera, se ha consolidado como una productora que abre camino en un sector mayormente dominado por hombres. Para Lucy, la magia está en el proceso artesanal. Las tinas de fermentación de madera no son solo recipientes, tienen vida y responden al ánimo de quienes las cuidan. Por eso, el trabajo debe de hacerse en equilibrio porque el estado de ánimo influye directamente en el sabor del mezcal. Mi nombre es Lucía Hernández Salas, soy maestra mezcalera de la empresa de La Realenga. Mi producción es totalmente artesanal. Maestra mezcalera, ¿por qué? Porque la producción del mezcal conlleva mucho. El levantarte temprano, el elegir tus piñas, el llegar al campo a ver cuáles son los agaves que tú vas a cosechar para tu producción. Tus tinas tienen vida, empiezan a trabajar en una armonía. Entonces, eso es ser maestro mezcalero. Armonizarte con tu entorno donde tú trabajas. El entorno lo haces tú y el producto final te lo va a decir. El proceso comienza con agaves que requieren años para madurar, continúa con un fuego que no perdona errores y termina en una destilación que respeta tiempos y tradiciones. Nada se improvisa, porque el mezcal es paciencia y pasión en cada gota. Más que una bebida, el mezcal representa una forma de vida que implica amar lo que se hace y seguir aprendiendo cada día. Volviendo a retomar lo que sería el mezcal en el estado, por origen nos corresponde. En el estado nosotros contamos con un agave endémico de la región. La delicia que obtenemos con el mezcal no tiene precio. Es un mezcal tan puro y tan rico que para mí es uno de los favoritos. Este 20 de octubre, Día Nacional del Mezcal, se reconoce a quienes mantienen viva esta tradición con respeto por la tierra y orgullo por su trabajo. Don Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer tenerlo en esta hora Al nacional. contrario, muchísimas gracias a ti. Y esperemos que se repita. Por supuesto, cuando gustes. Y gracias a usted por acompañarnos en Aguascalientes en la hora nacional.